Buenas tardes. Nos encontramos reunidas y reunidos hoy, 9 de enero de 2023, siendo las 12 horas con 5 minutos, en la sala de juntas de presidencia del Instituto Electoral del Estado, para desahogar la etapa de valoración curricular y entrevista de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y del capítulo 4 del método para la presentación de la propuesta para la designación de la o el titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado mediante acuerdo CG, diagonal AC-010, diagonal 19, por el acuerdo CG, diagonal AC-080, diagonal 2022, aprobado en sesión especial de fecha 21 de diciembre de 2022, en el marco del desahogo del procedimiento establecido en el método para la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral. Y en términos del artículo 12 y 17 del citado método, contamos con la presencia de las consejeras electorales Sofía Marisol Martínez Gorbea, Evangelina Mendoza Corona y Susana Rivas Vera, así como de los consejeros electorales Jesús Arturo Baltasar Turcano, Miguel Ángel Bonilla Zabazaga y Juan Carlos Rodríguez López, y una servidora, Blanca Yazucara Cruz García, quienes le damos la más cordial bienvenida al ciudadano Jorge Ortega Pineda al desahogo de esta etapa, precisando que de acuerdo con el artículo 16 del método, esta entrevista tiene como finalidad que las consejeras y los consejeros electorales cuenten con los elementos suficientes que permitan identificar las aptitudes y competencias indispensables de cada aspirante para el desempeño del cargo, que garanticen el ejercicio de la función electoral con imparcialidad y profesionalismo, así como su apego a los principios rectores de la materia a partir de un intercambio de ideas sobre las capacidades del aspirante frente a situaciones y hechos que hayan suscitado en su vida profesional y en su trayectoria laboral. En este sentido, de conformidad con la normativa, esta entrevista tendrá una duración de 15 minutos. Sin embargo, si lo considera necesario, no habrá un tiempo límite para que el aspirante pueda dar respuesta a los cuestionamientos que cada uno le formulemos y podamos contar con los elementos necesarios para realizar la valoración correspondiente. Si me permiten, las y los consejeros electorales, daré inicio con la siguiente pregunta. Ciudadano Jorge Ortega Pineda, en sus años de experiencia en el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ¿nos puede compartir cómo fue su relación con las y los funcionarios de los OFRES y cuál es su visión acerca del funcionamiento de estos organismos públicos? Muchas gracias, buenos días a todos y a todos. Un gusto estar el día de hoy con ustedes. Gracias por la presentación. Bien, es una pregunta fundamental. Afortunadamente he tenido la oportunidad de tener alguna cierta, anteriormente cuando era IFE, una comunicación con los organismos públicos locales, en este caso fue Quintana Roo, en la elección extraordinaria de Perú, muy cordial, muy amable. Posteriormente con el Instituto Electoral Veracruzano, cuando podía terminar la IFE, en 2006, ya de ahí posteriormente con el Instituto Electoral del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, y recientemente con el organismo público local en el estado de Veracruz. La relación ha sido muy amable, muy correcta. Hemos logrado en estas relaciones elaborar anexos técnicos a los convenios de apoyo y colaboración entre el Instituto y los organismos públicos locales, de tal suerte que han permitido facilitar las labores de la organización de los procesos electorales, tanto concurrentes como estatales. De ahí que, más allá de la estricta relación laboral con ellos, hemos logrado inclusive algunas cuestiones que yo considero inclusive que van más allá de lo laboral, inclusive de amistad, teniendo muy buena relación y muy buena comunicación con ellos. Y bueno, hemos recibido algunos reconocimientos por parte de estos organismos públicos locales. En el caso de la Ciudad de México, pues fue un poquito más intenso por los ejercicios de participación ciudadana que destinan realizar allá, y también lo que fue la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. Entonces, siempre ha sido cordial. Y con la satisfacción de haber logrado que los instrumentos que se suscribieron con ellos hayan permitido que todos los procesos electorales y la participación ciudadana que se llevan a
cabo fueron totalmente exitosos. En cuanto a la misión, los organismos público-locales son fundamentales, son indispensables para la vida democrática de las entidades del país. No lo explicaré de otra manera, viniendo del Instituto Nacional Electoral, se practican estos temas a raíz de algunas cuestiones que contemplan la reforma electoral, y nosotros lo practicamos en su momento cuando pertenecía a la línea, que se nos ofrece el posible de poder llevar a cabo, realizar todos los procesos electorales. Realmente la labor que realizan los organismos públicos locales es muy, muy importante, no solo para el Instituto Nacional Electoral, sino particularmente para la ciudadanía, en este caso para la ciudadanía del Estado de Puebla. Muchas gracias. A continuación, se daría el uso de la voz al consejero electoral Jesús Arturo Baltasar Tujano. Adelante, consejero. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Licenciado Jorge, ¿cuál cree usted que sea, cuáles creen que sean los retos a los que nos vamos a enfrentar como institución para el desarrollo del proceso electoral 2023-2024? Hay varios retos importantes. Me parece que uno que hay que empezar a analizar a la brevedad de la distritación, los efectos que va a tener la distritación en la conformación de los polígonos, de los 26 polígonos del Estado. Si bien nada más el 4 se está proponiendo que haya algún cambio de cabecera distrital, lo cierto es que la conformación de estos polígonos, o más de 250.000 habitantes aproximadamente de cada uno de ellos, va a representar que con la vinculación, en este caso con las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, pues va a ser una situación bastante importante. Hay que volver a revisar mecanismos de recolección en virtud de estos efectos que va a tener la nueva distritación. En materia de organización vienen varios retos. De la última reunión nacional a la que tuve oportunidad de participar, de reuniones regionales, bueno, pues viene el voto anticipado, que ya lo trae el Instituto Nacional Electoral, viene el voto de ciudadanos en prisión preventiva, que también es una de las nuevas modalidades que trae. Se va a pilotear ahorita en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, y que también trae retos importantes. Por ejemplo, en el voto anticipado, al organismo público local tendrá que tener documentación electoral, es decir, boletas ya listas antes de la jornada, mucho antes de la jornada electoral, para que este voto anticipado, en caso de elecciones populares, también se pueda llevar a cabo. Entonces, eso va a implicar algunas dinámicas un poco distintas, ¿no? Y que va a permitir, es un reto que se tiene que también irlo analizando. Se tiene contemplado también, en el caso federal, que la boleta sea legal y que por cuestiones de costos ya no traiga impreso el municipio. Si bien a nivel nacional, digamos que el municipio no es una circunscripción que atañe al Instituto Nacional Electoral, sí a los organismos públicos locales, pero la propuesta es que el conteo sellado y el sellado, en el sellado se le ponga al municipio con sello, que no venga impreso el municipio. Ese tipo de circunstancias me parece que son retos importantes que se tienen que visualizar. Obviamente habrá muchos más que tenemos que hacer, pero como retos importantes, desde la casilla hospital se queda también. Es una modalidad que se está viendo. Y bueno, estamos caminando también al voto electrónico, se está caminando al voto electrónico y cosas de este tipo, que si ya bien hay algunos avances, falta todavía definir algunas cosas, pero necesariamente se dan. Y bueno, las cuestiones pandémicas que desafortunadamente no han terminado de arrancarse, que también va a ser un reto importante para la institución y lo que es el proceso electoral. Muchas gracias. Serían todas las preguntas. Gracias, consejero. A continuación, cedemos el turno de la voz al consejero Miguel Ángel Bonilla Zarrapaga. Adelante, consejero, por favor. Gracias, presidenta. Bienvenido, Jorge, mucho gusto. Yo tengo dos preguntas. Si alguna no es clara, por favor, indícame para yo hacer la aclaración correspondiente. La primera es, veo en el perfil que nos compartiste que tienes una gran experiencia en el INE. Veo una participación muy activa en los procesos federales desde el año 97.
La primera pregunta que me gustaría formular es: ¿cuáles ves como las principales diferencias entre el trabajo que se hace en línea al que se hace en los sopes? Ok. Bueno, de entrada, lo que tiene que ver con la capacitación electoral, ¿no? Que prácticamente la desarrolla el Instituto Nacional Electoral, que también los hombres pues, tienen que producir la documentación correspondiente para la capacitación en materia de lo que son las elecciones locales. La producción de los materiales también pues, es un tema importante. Otra situación, bueno, pues es la ubicación de casillas, que prácticamente hay un acompañamiento por parte de los organismos públicos locales a estos recorridos previos, a las visitas de examinación y demás, para lograr ubicar las casillas en los mejores lugares posibles y que cumplan con los requisitos que establece la norma. Y los mecanismos de recolección. Hay algunas entidades, por ejemplo, donde no hay una figura espejo de calle de supervisor, sino los números más reducidos, entonces eso cambia un poco las dinámicas, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, empiezas en el cómputo el mismo día de la elección. Entonces, el intercambio de documentación electoral, digamos, nosotros estamos en plena jornada, recibiendo de paquetes y demás, y de repente ya tenemos requerimientos de ellos, de oye, el paquete tal, intercambio de documentación, que hay que prever cosas para que eso se reduzca al mínimo, pero sucede ya el funcionario cansado, esas horas, y no falta que hay documentación distinta. La otra, bueno, pues es en materia de educación cívica también, que bueno, el INE ya trae unos programas muy claros en materia de educación cívica, que me parece que se tiene que reforzar esa parte para que también por parte de los hombres haya mayor participación en ese sentido. Y la otra, bueno, pues son los órganos, ¿no? El hecho de que el INE tenga los órganos permanentes, las juntas distritales y las juntas locales permanentes, y que los organismos públicos locales sean consejos distritales o municipales, nada más con cierta temporalidad, hace harto más complejo el poder, desde su integración, su capacitación y su funcionamiento, lo hace mucho más complejo que cuando ya tienes una estructura pues, prácticamente permanente que te garantiza los trabajos distrital. Serían así como las principales diferencias que de momento pudiera realizar. Gracias por la respuesta. Normalmente mucho del trabajo que se hace aquí va desde el diseño de proyectos, que van desde el borrador hasta la implementación y evaluación. Quería preguntar si tienes alguna experiencia que nos puedas compartir desarrollando proyectos de los llamados de blockchain, es decir, aquellos donde tienes que generar un proceso que después está atado a otro, que tienes que generar trazabilidad y que haga que cuando tú terminas puedas ver todo el proceso de manera concatenada. Saber, ¿tienes alguna experiencia de ese tipo? ¿Es más o menos lo que estoy mencionando? Nada más sería la pregunta. Sí, gracias. De hecho, el Instituto Central ya traemos toda esta organización por procesos que las diferentes áreas íbamos interactuando y dando opinión sobre estas actividades para ir haciendo desde diagramas de flujo, tableros de control, todo este tipo de cosas, de tal suerte que no pudiera existir alguna cosa que se pudiera retrasar, que pudiera no visualizarse, ¿no? Estábamos en ese proceso, ya algunos lo estábamos manejando así. El Servicio Profesional Electoral Nacional también empezó ya a analizar este tipo de cosas por procesos, y justamente se estaban armando ya la gran mayoría, pero lo traía el área central. Y entonces nosotros participábamos en el diseño de esos procesos, es decir, a ver dónde entra la junta local, dónde entran cada una de las localidades, dónde entran las juntas distritales, hasta dónde se aterriza, y además cuál iba a ser el flujo de información, los controles que se iban a llevar, y además se iban estableciendo metas para cada uno de los participantes, de tal suerte que no hubiera duda alguna de qué tenía que hacer, quién, cuándo y dónde, ¿no? Y además una supervisión pues, muy oportuna también por parte del órgano central, y se estaban diseñando también ya sistemas informáticos que hicieran esto todavía un poco más amable para que no solo fuera cuestión de cargar trabajo a
a las y los compañeros funcionarios, sino que además sí permitiera a las propias representaciones también de los partidos, pero nosotros debemos tener un tablero muy exacto de cómo iban fluyendo cada una de las cosas. Entonces me parece que la administración por procesos tiene que quedarse, porque es una manera muy eficiente y eficaz de poder llevar. Gracias, Escuadro. Gracias, consejero. A continuación le corresponde formular sus preguntas a la consejera electoral, Sofía Marisol Martínez López. Por favor, consejera. Gracias, presidenta. Pues bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Escuchando tus respuestas y leyendo tu currículum, no queda duda de la amplia experiencia en materia electoral que tienes. Evidentemente, en los temas de logística y en los temas técnicos, no queda duda. Sin embargo, pues quienes venimos justamente del INE, tenemos esa parte de la formación técnica que pues es muy importante trasladarla aquí a los órganos públicos locales. Sin embargo, hay otra parte que es fundamental, que es la parte política. Esa parte no la tenemos igualmente desarrollada por la naturaleza de las funciones que realizamos, ¿no? Quisiera que me dijeras cómo consideras que con tu expertise técnica puedes resolver problemas políticos aquí ya en el instituto, dado que, por ejemplo, en el proceso electoral local, pues hay registro de más de 20,000 candidaturas, ¿no? Y que ese es un tema que no solamente tiene que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones de organización, sino también con cuestiones políticas. Y de igual forma, como tú ya lo reconociste, la dificultad que existe al tener órganos desconcentrados que son temporarios, ¿no? Y que también dentro de cada municipio, sobre todo cada distrito, hay problemas focalizados que es necesario atenderlos de una forma adecuada y en el tiempo adecuado para que no después escalen a mayores problemáticas y que pues no generen situaciones de ingobernabilidad en esos espacios geográficos. Entonces, ¿cómo es que tú en este cargo consideras que puedes abonar para poder resolver estos problemas, dado que ahora sí te corresponde, pues te correspondería coordinar a toda la estructura ejecutiva de este instituto? Sí, haber presidido comisiones de vigilancia tanto locales como distritales, la interacción con los partidos políticos pues es permanente, ¿no? Si bien para cuestiones más técnicas, porque tiene que ver con el registro de electores, bueno, casi generalmente los mismos que eran representantes de las comisiones de vigilancia pasaban muchas veces a formar parte de la representación de los partidos políticos en los consejos locales y consejos distritales. A mí me parece que la legalidad y el estricto apego a la normatividad y el trato igualitario a todas las representaciones de los partidos políticos en una total imparcialidad es lo que va a permitir que haya una muy buena comunicación con ellos. La comunicación con los partidos políticos tiene que ser fundamental para poder llegar a ciertos consensos, a ciertos acuerdos, sin salirnos de el marco legal que tenemos establecido. Por la otra parte, sí necesitamos hacer un análisis muy detallado, muy exhaustivo, de cómo se va a operar y cómo están los procedimientos para operar todo lo que tiene que ver con el registro de candidatos. En respecto, insisto, absoluto al marco legal, hay que analizar y hay que platicar muchísimo y hay que capacitar también muchísimo a la representación de los partidos políticos, que a todo el mundo nos quede claro todo lo que implica, todo lo que representa, y entonces también analizar la cantidad de gente que va a requerir esa dirección ejecutiva para dar cumplimiento a todas estas actividades, y que esa gente que nos va a apoyar esté debidamente capacitada y sepa lo que va a desarrollar y buscar que lo hagan de manera eficaz y eficiente. Y también tendrá que haber un manual de procedimientos que si una persona
se va a ir a otra, pues puede leer y sepa perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, me parece que por ahí tendría que ser la solución al par de la excelente comunicación que debe de haber con la representación de los partidos políticos y también explicarles a ellos cómo se va a trabajar para que todos tengamos el mismo entendimiento y podamos sacar esta actividad compleja, pero que me parece que se puede llevar adelante en la jóvenes. Gracias, Juan Presidente. Muchas gracias, consejera. A continuación, el turno de la consejera Magdalena Mendoza Corona. Muchas gracias, Presidenta. Muy buena tarde a todas y todos. Jorge, bienvenido. Y no sé si quisieras, tengo 3 preguntas. Si quieres que las voy haciendo, las respondo. Antes de hacerte la primera, coincido mucho contigo con respecto a la capacitación que hay que brindar al personal, principalmente en el trabajo de los registros, que es un trabajo efectivamente complejo, más bien posible de sacar. Entonces coincido mucho con eso y voy con la primera pregunta. Quisiera comentarte que en el Código Electoral de nuestro Estado se le dan muchas atribuciones a la figura de la Secretaría Ejecutiva. Ya algunas personas hablan del supersecretario o la supersecretaria. Con todo esto, ya se tuvo la experiencia de que quien encabezó esta área malinterpretó y hasta diluyó las jerarquías entre consejerías y también invadió competencias con respecto a los mismos titulares de áreas. Incluso en un ejemplo imponiendo personal en esos lugares. Con respecto a esto, ¿qué opinión te merece esta situación y cuál sería tu postura si es que tenemos algún nombrarte? Bueno, a mí sí que me da la oportunidad, yo siempre y tengo muy claro y muy presente que el máximo órgano de dirección es el Consejo Federal y bueno, las y los consejeros que me integran finalmente son quienes toman las decisiones y quienes tienen la última palabra en cualquier actividad, ¿no? Si bien las funciones que vienen encomendadas en la ley son vastas o son muchas para la figura del secretario ejecutivo, me parece que en todas ellas siempre deben de estar informadas las y los consejeros durante la presidencia de toda decisión que se tenga que tomar, que se tenga que llevar a cabo y entendiendo que si bien la parte de la estructura uno tiene que organizarla, que tratar con ellos, dialogar mucho con ellos, estar pendientes, supervisarlas, revisarlas y demás, las decisiones importantes son de Consejo Federal, ¿no? Digamos que yo no considero que por ese cúmulo de facultades implique ninguna otra cosa más que como secretario ejecutivo apoyar en todo al Consejo Federal y apoyar también en todo a los consejos distritales municipales que se vayan formando y también a la propia estructura, ¿no? Al tener muchas funciones no implica otra cosa más que mucha responsabilidad, con mucho trabajo y además pues una rendición de cuentas no solo al Consejo General, sino también a la ciudadanía. Entonces, por ese lado, lamento mucho que haya sido una situación así anterior. En mi caso, no, para nada, al contrario, me voy a sumar, me voy a apoyar, me voy a poner a disposición del Consejo General y particularmente de la ciudadanía, ¿no? Que los procesos electorales por venir se hagan de la mejor manera posible, con la mayor transparencia posible y pues apegados al principio de legalidad, ¿no? Por ese lado, poder checar mi experiencia y mi currículum y demás, solo ser una persona muy disciplinada y muy institucional. Gracias, Jorge. Siguiente. Sabemos que en noviembre de este año iniciamos el proceso electoral ordinario y que hay muchas tareas que hacer. Incluso las elecciones ya han empezado con esto. Y en ese sentido te pregunto si ya has pensado en alguna estrategia o en algún plan para encabezar estos trabajos y retomar esas actividades de las elecciones. Bueno, primero necesito si no la oportunidad de llegar, hay que hacer un análisis, me parece un análisis muy exhaustivo de todas las áreas, de todas las figuras, de todos lados, y a partir de ese análisis empezar a tomar algunas decisiones, ¿no? Coordinar las direcciones es una función importantísima, es fundamental, porque necesitamos que cada una de ellas funcione adecuadamente y tenga el personal que sea también muy adecuado. De ahí en fuera sí traigo varios planes o proyectos realmente, pero primero necesito ese diagnóstico, primero necesito
partir de eso, sí traigo algunas ideas de planes de trabajo que tenemos que llevar a cabo, pero sobre todo mucha comunicación, mucho respeto de las propias áreas y lo más fundamental, creo que hay que implementar una cultura laboral adecuada y al nivel que se necesita. Gracias, Jorge. Por último, en tus evaluaciones de desempeño observo tus buenas y felicitaciones por ello. Sin embargo, vi algo interesante. En el 99 y en el 2000, después de tener un promedio de 9.8 y un 9.5 en los años anteriores, pasaste un 8.6 y un 8.5 respectivamente. Lo mismo, el mismo comportamiento tuvo la evaluación especial y las globales. Y quisiera saber por qué pasó eso. Esta sería mi última pregunta. Ok, gracias. Todo con las metas colectivas. Con las metas individuales, pues, generalmente pues, uno ponía el nivel de empeño para lograrlas, pero cuando empezaron a haber metas colectivas, algunas inclusive debieron de verse solicitadas o modificadas por parte de las propias direcciones ejecutivas que las habían implementado, porque algunas eran medidas imposibles de alcanzar o mal estructuradas. Y al ser colectivas, como un ejemplo, no por ejemplo con ello, pero como un ejemplo decía, una meta colectiva era que todos los evaluadores hicieran perfectamente la evaluación de los alumnos, los alumnos. Pero si alguien se equivocaba, impactaba la calificación para toda la entidad. Ahora ya es para cada junta, ¿no? Entonces, pues ya está todo bien por eso, ¿no? Pero si mi compañero local no se haya equivocado y no estaba correcta su evaluación, nos impactaba a todos. Entonces sucedió varias veces y en varios o un ejecutivo distrital hacía una mala evaluación, nos impactaba a toda la entidad. Entonces empezó a haber metas colectivas de ese tipo, ¿no? También en materia de registro, en materia de verificados, los colectivos, sustituidos de la FIN, en materia de capacitación y demás, y que pues ya uno como vocal, ya sea de registro o que estuve, pues haces lo tuyo, pero si los demás no, nos impactaba la evaluación. Entonces en esas evaluaciones fueron por las metas colectivas, y que insisto, algunas estaban mal estructuradas, pero cuando se publican, pues nadie me dijo nada, pues estábamos metidos en el proceso, y ya después a la hija, pues resulta que fue complicada, no se cuidó algunos aspectos por parte de otras áreas y terminó impactándonos a todos. Y así todo eso a varias metas que nos empezaron a impactar, y ya después empezó a haber inconformidades y después ya nos afectaba a los vocales de la junta donde eran las observaciones, ¿no? Por lo que decíamos, pues si hubiese todo, ¿qué pude haber yo hecho para que otro compañero hubiera hecho todo bien y entonces no nos impactara? Entonces ahí empezó a haber ese reclamo y se decidió que ya nada más afectaba a las pruebas contradictorias ejecutivas, y actualmente cuando ya está con la posibilidad del procedimiento administrativo o disciplinario para la persona que reiteradamente haga alguna situación así. Esa es la situación. Muchísimas gracias por tu respuesta. ¿Haces cuánto, presidente? Gracias, consejero. A continuación, la consejera Susana Rivas Real. Gracias, Presidenta. Bienvenido, profe, gracias por aceptar estar aquí y responder nuestras inquietudes. Ya mencionaste en alguna de las preguntas que te hicieron este tema de la capacitación y organización del personal, ¿no? Que de pronto, cuando ya estamos en el proceso electoral, hay situaciones que requieren mucho trabajo, mucha talacha de la gente que lo hace, que de pronto puede llegar a servicio de control, ¿no? Pero aunque nos organicemos en papel y aunque ya tengamos un plan para poder llevarlo a cabo, a veces surgen situaciones que no nos permiten realizarlo de la manera que estaba planeada, ¿no? Entonces, no sé si tengas algún ejemplo o alguna estrategia que tú utilizarías en caso de que, pese a haber planeado todo en papel, para que todo salga bien en tu tiempo, sobre todo considerando los tiempos electorales, alguna situación que hubieras podido resolver cuando las cosas se salieron de control y hubieras obtenido un resultado de tu estrategia. Ok, difícilmente se sale de control algo, pero tratando de recordar alguna situación así, hubo algunas que no dependían, obviamente,
pero pues era parte de la organización del proceso electoral, ¿no? Esto tuvo que ver un poco en materia de capacitación electoral con las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla, porque en los últimos momentos, digamos, días previos a la jornada electoral, pues empezaron a ver o instalar algunas pues, casas de campaña prácticamente enfrente de donde se iban a instalar las casillas y este tipo de cosas. Entonces tuvieron que armar operativos emergentes para mover las casillas del lugar y reubicarlas en otro lugar de manera urgente, ¿no? Y bueno, pues también hacer recorridos con consejeros, en fin, y en muy poco tiempo, de tal suerte que esas casillas cumplieran con el requisito legal y ya esta situación no fuera un impedimento. Y complejo, ¿por qué? Porque también se empezó a detectar pues ya prácticamente muy cercano a la jornada electoral. Entonces ahí afortunadamente hicimos pues, uso de todos nuestros compañeros y compañeras vocales para que ya no más el alcalde o los supervisores, sino los propios vocales a platicar con aquellos, porque en algunos casos tuvieron que ser medidas particulares y convencerlos de que nos pudieran facilitar las instalaciones de esto y pues igual el avituallamiento que se requería de las casillas. Sí, un poquito complejo, pero a final de cuentas se logró y fue exitoso, haciendo que se involucrara el resto del personal de la Junta, particularmente los vocales y los consejeros también distritales. Eso también fue muy importante, porque algunos eran de ciertas regiones pues tenían esa facilidad de que los conocían y nos pudieran facilitar algunos inmuebles. Entonces, sí fue complejo, pero bueno, casi generalmente teníamos problemas controlados. Tratamos de hacer una supervisión más o menos importante, adecuada, para que no se nos puedan salir. Siempre hay imprevistos, siempre puede haber, cada elección es bien distinta, pero hay que estar preparados para eso y para reaccionar de esa manera. Por eso también insistimos en la capacitación, y no solo al personal de aquí, sino la capacitación a quienes van a integrar los consejos distritales y los consejos municipales. Tienen que estar perfectamente capacitados. Y yo creo que hay que facilitarles también la vida, a lo mejor preparándoles algo que les haga más fácil hacer su trabajo, porque entendemos que no son permanentes y que de repente se topan con algunas cuestiones que tienen que realizar para los que no necesariamente tienen toda la habilidad o todo el conocimiento necesario, los facilitarles los formatos, facilitarles ciertas cosas. Creo que es importante ese acompañamiento que tiene que haber por parte del Consejo General y de la Junta General a los órganos comunitarios, me parece que es fundamental. Okay. Muchas gracias, señor Juan. Gracias, consejera. Finalmente se le concede el turno de voz al consejero electoral Juan Ramón Rodríguez Flores. Adelante, consejero, por favor. Gracias. Gracias, consejera presidenta. Pues bienvenido y agradecerles también, Jorge, tu asistencia a esta entrevista. A mí me gustaría preguntarte, pues en lo que ha sido tu experiencia profesional, ¿cuál consideras como la situación más problemática que hayas tenido que enfrentar? No necesariamente quizás en el tema estrictamente de algún proceso, sino incluso quizás en alguna situación personal con algún compañero de trabajo, no sé. Pero ¿cuál es la que tú podrías considerar como la situación más conflictiva para ti en lo personal, en tu desempeño? ¿Y de qué forma lo resolviste? Personalmente creo que no he tenido diferencias fuertes con algún colega. Se vale no estar de acuerdo en muchas ocasiones, pero ya lo termina resolviendo. Yo creo que una situación muy compleja que se vivió en COVID, fueron dos, una muy breve, pero es cuando llegó a Quintana Roo y ya estaba en marcha la elección extraordinaria del municipio de Tulum. Entonces prácticamente ya estaba todo hecho, salvo un pequeño detalle, que en el decreto del Congreso del Estado se había invadido el territorio de otra entidad. Y si bien ahí no había población, todo eso no implicaba que se invadió. Entonces, pues tuve una plática con el presidente de
Estado nos dio toda una plática histórica de Quintana Roo, y decía que esa partecita no era de Quintana Roo, pero la Constitución Federal no decía que era de autoridad. Entonces, nosotros, en ese entonces, como Instituto Federal Electoral, pues no teníamos la facultad de estar en ese tipo de límites, ¿no? Entonces, a lo que se llegó fue a decirle al organismo público local, que generalmente estaba en la dirección de este municipio, que él nos determinara cuáles eran las secciones de las que quería que se imprimiera el estado nominal para la elección. De tal suerte que en ese entonces, para nosotros, IFE, en ese entonces, Tulum era una localidad de solidaridad. Para nosotros. Para el OPLE era un municipio. Y para el gobierno del Estado era un municipio. Pero se logró sacar la elección así. O sea, no me digas que diga municipio, porque no lo va a decir. Pero sí amplio rango de secciones del ámbito geográfico en el que vas a llevar a cabo la elección, y yo creo que se la vuelve a suceder, ¿no? Y así es como se pudo llevar a cabo y como se pudo resolver eso. Otra muy compleja tuvo que ver también esa fue la Ciudad de México, en estos ejercicios de participación ciudadana que se hacen allá, pero particularmente que tuvo que ver con la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, porque pues solicitaron una plática en una universidad con la Facultad de Derecho, y se supone que eran los estudios de la Facultad de Derecho. Entonces, dentro de las preguntas que tuvieron a bien hacer algunos alumnos, algunos me preguntaron sobre ¿por qué era importante participar en una elección de ese tipo? O sea, ya lo hemos explicado, y nos dijeron que pues como que había un poco de apatía, ¿no? Pues estamos aquí, pues estamos viviendo, pues estamos haciendo, ¿no? Pero me preguntaron que cuál consideraba yo que pudiera ser la participación ciudadana. Los medios son medios pesimistas, pero nosotros esperemos que haya al menos pues, un 50% de participación ciudadana, ojalá para más, ¿no? Y ya. La convocatoria sale en primera plana que el IDE estaba aquí a ver 50% de las sedes. Entonces ya sabrá todas las felicitaciones que recibe el Consejo General. Entonces, y demás, que si es un poco complejo, pues ya, bueno, yo fíjate en la escuela, ¿no? No tuve, y además, pues eso no fue lo que yo manifesté, ¿no? Pero sí se ve un poquito rígido y complejo del asunto, porque, pues digamos que en los medios y en la política no ha venido, pues son muchos temas, somos a favor o en contra de esta elección, y bueno, al final de cuentas, casi la tiene el porcentaje de participación ciudadana, pero sí fue ahí algo un poquito complejo. De ahí fuera la relación con mis colegas, ha sido muy cordial. Resumo haber dejado muy buenos amigos y amigas en todo lado donde estaba. Hasta la fecha seguimos en comunicación, y pues eso, la verdad que también lo siento como un logro personal, más allá de Gracias, Jorge. Para terminar, también de todo lo que ha sido tu muy amplia experiencia en el ámbito electoral, ¿nos gustaría platicar de alguna idea o alguna propuesta que tú hayas llevado a cabo para mejorar el desempeño de las funciones que has tenido a tu cargo? Sí, gracias. Hemos presentado, ahorita en la última reunión regional de Mérida, presentamos junto con mis compañeros locales de organización, secretarios ejecutivos, muchas propuestas de modificación, tanto a documentación, a materiales, procedimientos, a varias cosas. Hay un tema que afortunadamente ya, que traía yo desde hace un tiempo, y que afortunadamente en esta última reunión regional ya lo tomaron y ya se trabajando en el Instituto Nacional de
tiene que ver con el camino de recolección y cadena de costura. Me explico. Por pasa por el país. Cuando llego a Veracruz, al hacer un análisis del presupuesto que están proyectando los distritos para el mecanismo de recolección, pues los empiezo a analizar y de repente hay distritos que se disparaban demasiado, ¿no? Y o sea, pues a ver, más o menos tienen un problema de casillas, como por qué, ¿no? Entonces, al preguntar a ellos qué estaba pasando, decían, no, pues es que ese costo que usted ve ahí es de los camiones. Los camiones. Todos los camiones grandotes donde se llevan los paquetes a la sierra y de ahí se distribuyen a los municipios. A ver, espérate, ¿no? Bueno, pues resulta que hay una práctica que es nacional. Y yo, primero ya lo habíamos llamado como cliente inverso, ¿no? Pero la verdad es que son centros de distribución. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues sí, como estaban muy alejados, pues sí, la sierra de Huayacopotla, que la sierra distrital allá es pura terracería, prácticamente, y son muchas horas de viaje, ¿no? De 3-4 horas. Pues era un camión grande, se llegaba donde varias áreas y soles, llegaba a un punto del pueblo, que en este caso era de Huayacopotla, ahí llegaban pues ya los CAES con sus carros más pequeños y hacían su distribución. Y custodia este camión, ¿no? Y resulta que no está normado. O sea, es algo necesario, pero no está normado. Yo digo, no. Entonces tuvimos que tomar ahí parte del asunto y a solicitarlo a ver si eso es necesario. Porque además qué miedo, ¿no? Que lleven un camión de esos y vayan ahí en 50 paquetes, ¿no? Entonces fue ya decir, bueno, a ver, si eso es necesario, bueno, lo tiene que saber el consejo, necesariamente. Porque tampoco les informaban, o sea, lo hacían, pero no lo tiene que saber todo el consejo. Tiene que haber necesariamente una custodia por parte de una agrupación de seguridad pública, incluyendo si era municipal, pero tiene que resguardar ese camión. Y preferentemente también acompañado por integrantes del consejo, ¿no? Si son partidos, pues preferentemente pues a lo mejor dos antagónicos, ¿no? Y total, que hagan la custodia hasta que se entregue ese ¿no? De regreso no había problema, porque pues sí, tenían custodiado en la comisión, pero la entrega no. Entonces, resulta que buscamos la normatividad y no hay nada en ningún lado. Entonces, después de algunas pláticas con algunos consejeras y con el director ejecutivo de la organización actual, ya se consideró, ya se contempló, por lo menos ya va a haber lineamientos, pero un acuerdo por parte del Consejo General que regule esa situación, porque si era una especie de flanco, ¿no? Para una eventual pérdida de cadena de custodia, o peor, que no se pudiera entregar a los informes, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que esa propuesta sí no la traía tampoco la área central, pues gracias a que lo incorporamos y todo esto la tomamos, ¿no? Y pues ahí tenemos un catálogo de todas las propuestas que hicimos en la reunión general de Mérida. La gran mayoría nos tomaron en cuenta, tuvimos también reuniones de todos los locales de organización de la entidad con ciertas direcciones, tanto de estadística y comunicación como de operación regional y demás, para hacer un intercambio de estas propuestas, y muchas de ellas sí fueron consideradas para aplicarse ya para 2023-2024, inclusive para hacer unas modificaciones al reglamento de elecciones. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Antes de concluir, les pregunto si alguna consejero o algún consejero tiene un cuestionamiento adicional. De no ser así, con esta última pregunta del consejero Juan Carlos, hemos concluido esta etapa y agradezco al aspirante, por supuesto a las y los consejeros electorales, su asistencia y su participación, y siendo las 12 horas con 50 minutos del día 9 de enero de 2023, finalizamos la entrevista dentro de la etapa de valoración curricular